Buenas tardes. Eh, Somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, de la carrera de Ingeniería Marítima. Nosotros le vamos a hablar sobre las aproximaciones funcionales, y nuestro grupo está conformado por quien les habla: Carlos Andrés Lobo Cedeño, Saúl Alexander Mesa, Michael Javier Escandón y Carlos Humberto Sacón. La aproximación de funciones. Los métodos de aproximación funcional tienen como objetivo calcular una aproximación P de X de una función f de X. Los métodos de aproximación funcional son usados en aplicaciones ingenieriles muy diversas que se aproximan por funciones más manejables que permitan calcular las integrales. Tenemos como sería un ejemplo la aproximación polinomial, el polinomio de Taylor. Para la siguiente definición será importante recordar el apartado anterior que dice que la función p de x va a ser igual a de 0 más a de 1 que multiplica a x menos a más a de 2 que multiplica a x menos a sobre 2, y asimismo es un polinomio de grado de n en x menos a. Entonces los coeficientes tienen la siguiente expresión, donde a con la factorial de x es igual a p de x por a sobre la factorial de k, para 0 que va a ser menor o igual que k, y k que va a ser menor o igual que n. La definición del polinomio de Taylor de grado n para f en a. Sea f una función tal que f' de a más f doble prima de a, coma de fn de a existen y sean, como lo indiqué en la siguiente función, donde a por factorial de k va a ser igual a f de k de a dividido para k factorial. Definimos el polinomio de grado de n en x menos a como p de n a o f, dando la función de x que va a ser igual a de 0 más a1 de x menos a más an de x menos a sobre n, y al que llamaremos polinomio de Taylor de grado de n para f en a. Nos preguntamos entonces, ¿qué relación existe entre f y su polinomio de Taylor de p de n a f de x? Y como respuesta tenemos que sea f una función tal que f de prima de a por f doble prima de a existen, y pnaf de x va a ser igual a a0 más a1 de x menos a, donde más an de x menos a sobre n. Como respuesta tenemos que f y su polinomio de Taylor de pn de p de naf de x coinciden en todas. A continuación tenemos que el polinomio Pn de x de grado n se puede expresar como Pn de x va a ser igual a 0 más AL de x menos xo más A2 de x menos x0 de 2. Es igual a lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior sobre lo que venía siendo el polinomio de Taylor, donde sus n primeras derivadas están dadas por p de n de x, que va a ser igual a a1 más 2a2 de x menos x0 más 3a3 de x menos x0, y 2 más n a n de x menos x0 de n menos 1. Dado que se requiere que el valor de la función de f de x y sus n primeras derivadas en el punto coincidan con el polinomio, se puede establecer entonces que f de x0 es igual a pn de x0, que va a ser igual a
A0 más A1 de X0 menos X0, más A2 de X0 y de 2 más AN de X0 menos X0 de N, que va a ser igual a 0. Por lo tanto, el polinomio de Taylor que aproxima una función de f de x y a sus n's primeras derivadas en torno a un punto x0 está dado por Pn de x, que va a ser igual a f de x0, más f de x0, que multiplica x menos x0. Entonces, más f doble prima de x0, que divide a 2 factorial de x menos x0, sobre 2, más f doble prima de x0, dividido a 3 factorial de x menos x0. Esta vendría siendo la ecuación plasmada para realizar cualquier tipo de ejercicio que sea de forma polinomial. A continuación, daré lo que sería la interpolación numérica. Los explicaré un poco sobre este tema. Consiste en estimar el valor de una función de f de x para cualquier argumento de x, conociendo la función de manera explícita o mediante un conjunto de valores tabulados, de xy por f de xy. A continuación definiremos algunas herramientas que nos permitirán más adelante construir un polinomio de interpolación, donde están las diferencias finitas y diferencias divididas. Esto lo dará a continuación un compañero, pero voy a darle un pequeño ejemplo de diferencias divididas. Calcule el polinomio de interpolación de Newton por los datos. Tenemos a xy de y, tenemos en xy 2, menos 1, 2 y 3. Y en y tenemos 4, 1, 4, 9. Entonces esta va a ser, vamos a realizar una interpolación por diferencias divididas. Como solución tenemos, el polinomio que nos pide se puede escribir como P3 de x es igual a A0 más A1 de x menos x0 más A2 de x menos x0. Se multiplica x menos x1 más A3 de x menos x0 de x menos x1. Formamos la tabla de diferencias divididas para obtener los coeficientes. Tenemos nuestra tabla, la que vendría siendo de x1 y y1, como la vimos en la parte de arriba, y ponemos nuestras ecuaciones que nos van a hacer diferenciar lo que viene siendo nuestro resultado polinomial. Tenemos en el recuadro de la función de x1 más 1, tenemos entonces que f de x0 entre x1 va a ser igual a 1 menos 4 de menos 1 de menos, que va a multiplicar al menos 2, que va a ser igual a menos 3. Y tenemos f de x menos 1 de x2, que va a ser igual a 4 menos 1, dividido para 2, más 1 e igual a 1. Y de f de x2 entre x3 de 9 menos 4, de 3 menos 2, que va a ser igual a 5. Y así tenemos también el recuadro de la función de x1 más 1, x1 más 2. Y concluimos entonces con lo que sería nuestro resultado. Y tendríamos lo que sería la interpolación por diferencias divididas. Muchas gracias. A continuación va mi compañero. Interpolación numérica. Consiste en estimar el valor de la función f de x para cualquier argumento de x, conociendo la función de manera explícita o mediante un conjunto de valores tabulados de xy, f de xy. Tenemos algunas herramientas de interpolación, las cuales son diferencias finitas y diferencias definidas. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es diferencias finitas hacia adelante o progresivo. Diferencias finitas de primer orden. La determinante de f de k es igual a f de k más 1 menos f de k. En la diferencia finita de segundo orden tenemos
determinante al cuadrado de fk es igual a determinante de f k más 1 menos determinante de f de k. En la diferencia finita de orden n tenemos que determinante de n de fk es igual a determinante de n menos 1 de fk más 1 menos determinante de n menos 1 de f. Bueno, aquí tenemos una tabla de diferencias finitas hacia adelante, como podemos observar de xk, f de xk, de determinante de f de k, determinante al cuadrado de f de k, determinante al cubo de f de k y determinante de a la cuarta de f de k. Bueno, ahí tenemos una tabla de valor de x0 a x4, así sucesivamente. Las diferencias divididas se define para puntos o argumentos desigualmente espaciados. Diferencia dividida de primer orden. Tenemos la función de x y, x y más 1, que es igual a la función de x y más 1 menos la función de x y sobre xy más 1 menos xy. Tenemos también la diferencia dividida de segundo orden, que es la función de x y, x y más 1, x y más 2, que esto viene a ser igual a x y más 1, la función de x y más 1, x y más 2. Cerramos paréntesis menos función de x y, x y más 1 sobre x y más 2 menos x1. La diferencia dividida de orden n es la función de xy, la función de la función de xy, xy más 1, sucesivamente, xy más n, xy más n. Y tenemos que es igual es igual a la función de xy más 1, entonces sería xy más n, cierro paréntesis, menos la función de xy, entonces sería xy más 1 menos 1, cierro paréntesis, sobre xy más 1 menos xy. Siguiente diapositiva. El polinomio de interpolación basada en diferencias finitas progresivas. Se debe hallar una relación entre las diferencias finitas y divididas que deja como ejercicio de la demostración que la función de x0, x1, x2, entonces sería xk. Cierro paréntesis, que esto vendría a ser a la determinante de k, f0, sobre la khk. Teniendo en cuenta que los intervalos se tomarán igualmente espaciados, como h es igual a ct para x, y haciendo el cambio de variable se demuestra que tenemos el ejemplo que s es igual a x menos x0 sobre h. Vamos a ver que el polinomio de n por s es igual a f0 más s determinante de f0 más s, la función de s por s menos 1 sobre 2. La determinante de 2, f0 más s, la función de s por s menos 1 por s menos 1 más 1 sobre n, la determinante de f0. Reemplazando todos esos valores tenemos el resultado igual, que la sumatoria de n es igual a i0 por la determinante de i, f0 por s sobre i. Tenemos un pequeño ejemplo, dice que aproximar la siguiente data usando un polinomio basado en diferentes finitas. Podemos observar que tenemos valores de x y y, donde los valores de x son 2, 3, 4, y los valores de y son 0, menos 1, 0. El literal B nos dice que estime que y es igual a 2.5, o sea, y por 2.5. Y el literal C dice calcule el error cometido si esta data se obtuvo de la función x seno de pi por x sobre 2.
La tabla de diferencias finitas es la siguiente. X, Y, determinante de Y y determinante cuadrado de Y. En los valores de X tenemos 2, 3, 4. En los valores de Y tenemos 0, menos 1, 0. En los valores de determinante de Y tenemos menos 1, 1. Y en determinante cuadrado de Y tenemos 2. Pasamos a resolver, que dice que el polinomio de S es igual a Y0 más S, determinante de Y0 más S por S menos 1 sobre 2, determinante de 2 Y0. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que tenemos y nos va a dar que el polinomio de S es igual a S al cuadrado menos 2S. La siguiente dice que X es igual a 2.5, la que nos da como variante, que es igual a S es igual a X menos X0 sobre H. Reemplazamos valores que nos quedaría X menos 2 sobre 1. Resolviendo eso nos queda que S es igual a 0,5. Tenemos como resultado que el error es igual a 0,0429. Interpolación segmentaria o splines. Un spline o trazador es una función que consiste en trozos de polinomios unidos con ciertas condiciones de continuidad, dado los nodos de x0 menor que x1 menor que xn. Es un spline de grado k. Con esos nodos es una función S tal que en cada subintervalo S es un polinomio de grado menor o igual a k. La k-1 yésima derivada de S es continua en X, en Xn. Aquí tenemos un pequeño ejemplo también, encontrar los splines lineales para el siguiente conjunto de datos. Tenemos I, X, Y, tenemos valores, tenemos el spline lineal, que es más que todo reemplazar valores. Dice que S de 0 es igual, por la función de X es igual a 0, X menos 5 sobre X sobre 0 menos 5, más 2 por X menos 0 sobre 5, 0. Es igual a 2 quintos X. Y lo que hacemos es seguir reemplazando hasta encontrar la respuesta, que sería S3 por X es igual a menos 2X menos 10 sobre 8, 10 más 20X8 sobre 10, 8, que es igual a 11X menos 90. Tenemos el resultado. Un spline cúbico corresponde a la categoría de interpolación segmentaria donde cada tramo es aproximado con polinomios de tercer grado, aplicando condiciones de suavidad que se ven a continuación. Consideramos dos puntos consecutivos, x1, y1 y xy más 1, y más 1. Y el polinomio cúbico sería si por x, que es igual a i por x menos xy al cubo, más bi por x menos xy al cuadrado, más ci por x menos xy, cierro paréntesis, más di. A continuación, impondremos las condiciones de suavidad, esto es, restricciones a las derivadas de primer y segundo orden. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que sería la diferenciación. Consiste en aproximar la derivada de una función f de x en un punto mediante la derivada de un punto de su polinomio de interpolación. Diferenciación numérica. En general existen dos modos de resolver un problema de diferenciación numérica. El primero es estimando la derivada como una fórmula de diferente finita, obtenida a partir de la aproximación de Taylor, que fue la que dijo mi compañero Carlos Bravo. Esto es, haciendo la derivada de la función de x con un límite de h hasta 0, donde f de x más h menos f de x sobre h es igual a f de x más h
menos f de x sobre h. Esta sería la primera forma. La segunda forma sería derivando el polinomio de interpolación. Obtenemos otro polinomio que se aproxima a la derivada de la función en toda la región de interpolación. Esto es con la siguiente fórmula, que sería f de x es igual a Pn de x más En de x, que esto sería igual a la derivada de f de x, que sería igual a la derivada de Pn de x, más la derivada de En de x, donde la derivada de En x es mayor que En de x. Por ello es preferible que xk sea igual a xi para algún i igual a 0,1, n, que sería un valor que se puede dar. O sea, es decir, puedes darle los valores que tú quieras, por eso dice n. Diferenciación polinomios de interpolación. El objetivo de este es que xi, fi sea igual desde 0 hasta un número n, que esto se refiere a la derivada de f de x. El método para la diferenciación de polinomios sería derivando el polinomio de interpolación obtenido por alguno de los métodos estudiados, que fueron los que dije anteriormente. Si desea conocer la derivada de f de x, se deriva el polinomio PR de x construido con xk. Y los siguientes r puntos serían xk más 1, xk más 2, xk más n, que sería un número estimado. Y se evalúa PR de x. Un ejemplo sencillo sería el siguiente. Sea xi igual a 0,1 hasta un número, un conjunto de datos equidistantes, que sería cualquier, como dice aquí, n, pues. Método de Newton, que significa el método de diferencias divididas cuando la distancia entre las x y es la misma, para determinar el polinomio de interpolación Pn de x. Ya sabemos que es único y que no depende del método usado para hallarlo. Avisa. Diferenciación de diferencias finitas. Ya, la diferencia finita. Una diferencia finita es una forma de expresión matemática de la forma f por x más b menos f por x más a. Si una diferencia finita se divide por b menos a, se obtiene una expresión similar al cociente diferencial, que difieren en que se emplean cantidades finitas en lugar de infinitenciales. Ya. En la diferencia finita centradas y laterales, los pasos son que solo se consideran normalmente de tres formas: la anterior, la posterior y la central. Una diferencia progresiva adelantada o posterior es una expresión de la forma diferencial de h de f por x es igual a f por x más h menos f por x. Ya. Otro punto es que dependiendo de la aplicación, el espaciado h se mantiene constante o se toma el límite h es igual a 0. Una diferencia regresiva atrasada o anterior es de la forma diferencial de h de f por x es igual a f por x menos h. Y finalmente la diferencia central es la medida de las diferencias anteriores y posteriores y viene dada por la siguiente fórmula, que está representada ahí como la pueden ver. Ahí está el gráfico como un pequeño ejemplo. En un ejemplo sencillo de la derivada primero en un punto, decimos que f' por x en k es igual a 0.1 hasta llegar a n. Y ahí, como podemos ver, un pequeño ejemplo con la fórmula de diferenciación adelantada de 2 puntos. Ya. Conforme el h disminuyente, el error de truncamiento se hace más pequeño.
el error de truncamiento es 0 por h y este se desplaza hacia h sobre 2, el máximo del absoluto sobre el doble de prima de f por x. En el valor óptimo de h es aquel tal que la combinación del error de truncación y de redondeo sea pequeña. Si h disminuye, O por h se hace más pequeña, pero el error de redondeo se hace más grande. Muchas gracias.